No sé si alguien quiere comenzar, alguien quiere tomar la palabra. Pablo. Bueno, gracias aos tres polas presentacións moi interesantes. Eu iba a empezar preguntándolle a Teresa que eu ben sei que é un traballo ainda en marcha e todo, e pregúntome se haberá algo, igual é unha pregunta unha tontería, levando a auga ao meu muiño. A explicación un pouco que ti facías do teatro que tiña Blanco Amor tiña moito que ver coa explicación que el facía da literatura en xeral. E dentro de Galicia Emigrante, onde aparecen esas radioscenificacións, aparece outra literatura máis explícitamente comprometida con unha función política, por así decirlo, así. E pregúntome se esa outra rama haberá algo, desde logo son os textos de Seoane, son un exemplo, pero se hai algo representado ou do que el representou tamén no teatro popular, basicamente iba nesa liña súa, non? Que decía de acabar co sainete, precisamente, di nesa entrevista que te cita. Entón, se hai un teatro máis explícitamente político que chegara a ter algún espazo, ou se, como parece tamén polos testemunhos que ti dabas da interpretación da obra de Castelao, non tuvo ese teatro máis político espazo, que eu ben sei que son pesquisas iniciais. A ver, se interpreto ben o que me estás preguntando, canto a representacións en Bos Aires, o único que me pode constar, se queres, de un teatro que poderíamos considerar máis de intención política é a representación da traducción da camisa de Lauro Olmo que fan nos anos 60. En o que sinala sobre o teatro popular galego, o que sabemos a día de hoxe é que se representaron esas dúas obras, a Pantasma, baseada en Estadeíña de Lugrís, o Cantar dos Cantares de Blanco Amor, e digamos que o teatro máis de clara intención política de Blanco Amor, que Proceso en Jacobuslan, xa é posterior, non é dese momento, mas isto é o que sabemos, digamos así, a día de hoxe. Sobre o que escribe Blanco Amor pensando no teatro popular galego, que logo publica en farsas, en Teatro para a Xente, que sae en Galaxia, o Cantar dos Cantares vai ser unha peza que será moi ben acollida no entorno de Ribadavia. Nas mostras de Ribadavia, Blanco Amor vai encontrar unha recepción ás súas propostas teatrais e, curiosamente, non o podo confirmar, mas cando se comezan a dar pasos en Galiza para promover tamén un teatro galego, e a Asociación Cultural O Galo convoca o Premio Castelao no ano 64, se non me falla a memoria. Blanco Amor penso que se presenta ao Premio Castelao. Non o podo asegurar porque non teño os materiais, pero sí as informacións de prensa que recollen os títulos das obras que se presentan. Entre elas hai unha que se titula O Cantar dos Cantares. Ao final, nin sequera é finalista, de acordo? Gaña un nome pouco coñecido a día de hoxe, José Ángel de la Peña, con unha obra que sí que teño para poder editar, queda de finalista, en segundo lugar, Xoana Torres, e logo quedan tamén distinguidos, digamos así, Bernardino Graña, Manuel María, e esa peza que se chama O Cantar dos Cantares, como a que representa Blanco Amor, non. Entón, ese primeiro encontronazo de Blanco Amor con Carballo Calero, porque Carballo Calero estaba no xurado, logo haberá outro grande encontronazo no Premio Galicia de novela no ano 70, que gaña Xoana Torres con Adiós María, e do que Blanco Amor se lamenta en correspondencia que ti coñecerás, con Seoane, do que pasara, etcétera, etcétera. Non sei se respondín ou me fun...
Sí. Gracias. Sí, bueno, pois en primeiro lugar, Pablo, gracias de verdade porque como a nivel global, holístico, pero a nivel como músico é un regalazo estar nun congreso de exilio e poder escoitar unha fantástica ponencia sobre musicología. É moi extraño e para min é un regalazo, así que de verdade, Pablo, gracias por como fuche cociñando todo este menú. Teño 3 preguntas moi concretas para cada un de vos e como están así nesa orde vou compartilas, son moi concretas. A primeira sobre o teatro, Argentina, e un pouco comenzando tamén neses anos 20 hacia el ballet gallego, Baligay, esa relación con Castelao, onde se está intentando formar pues, esa nova escena galega, non? E mencionabas a presencia da música nesas obras teatrais. A miña pregunta é si neste intre onde está esta investigación, si esa música, esos vínculos ou esa presencia musical simplemente é popular ou aparecen relacións con compositores como Isidro Maiztegui, que nese intre está tendo unha relación moi forte coa intelectualidade galeguista, ou penso tamén nas obras de Lorenzo Varela, os poemas de Lorenzo Varela musicados, por exemplo, por Julián Bautista, ¿no? Que tamén vínculo aí con Seane, ou tamén Carlos Guastavino, ¿no? que está traballando con textos de Lorenzo Varela. Entón, si de repente esa composición máis académica ou ¿no? de vanguarda existe relación co teatro. Esa primeira pregunta. Eva, falaremos moitísimo, gracias de verdade. E as preguntas moi concretas é si pensache ou si atopache algunha posible relación con Cantares de Gerhardt, a obra que ten tamén para voz, neste caso para voz e guitarra, e tamén con interludio e que está basada no cancioneiro de Pedrell. E nese sentido tamén, si dentro dese triángulo de Torner e de Falla podería haber unha influencia tamén de Pedrell nesa obra de Orbón. E outra moi concreta, si neses incipis desta obra está por el aire van os suspiros de mi amante. Esa. E despois, la tercera, si en ese mapa que nos dibujaste de ese legado, podríamos considerar, por ejemplo, algún punto satélite como la Universidad de Cambridge, el trabajo de Trent en Cambridge como parte de ese legado, ¿no? Muchísimas gracias. Comezo eu, ben. A ver, estaba aquí buscando non, nas notas, porque si hai, bueno, pois, en concreto, non, dunha das pezas breves, non, que coloquei aquí antes como exemplo desa dupla visión da emigración en dúas pezas diferentes, e mencionei a importancia que tiña a música, non? Si che podo dicir que Maiztegui é quen armoniza, non? Unha canción di literalmente, non? Unha canción Terra Nosa original do autor novel Enrique L. Parra e armonizada polo distinguido maestro argentino Isidro B. Maiztegui. Si hai esa conexión, agora non lembro outros pormenores, non teño outras informacións máis concretas sobre o que ti especificamente me estás preguntando sobre eses nomes, pero si está esa conexión. Claro, habería que coñecer tamén, non? Cal é a proposta musical, o que sabemos é o nome, non? E temos a letra, digamos así, da canción, que é claramente non, de inspiración popular, non? O que pretende, non, de alguna maneira, pois, adaptar, non, digamos así, o modelo de canción popular. Pero é un tema moi interesante para explorar das moitísimas cousas que tiña anotadas e que deixei, non, como cuestións sobre as que traballar é esa, non? Malollo, que citei antes, tamén de Cándido Alfonso González,
é unha peza que podemos considerar casi teatro musical que está editada modernamente coas partituras. Non lembro agora o autor, tes que disculparme, pero sí está, bueno, hai unha edición que saiu na Biblioteca Arquivoteatral Francisco Pellado Mayor, onde se recuperou tamén as partituras, se recuperaron as partituras que acompañaban a obra. Entón é un terreo interesantísimo para explorar, por agora non che podo decir moito máis, non? Seguro que alguén sabe máis do que eu sei xa a día de hoxe e esperemos, non? Pois, incorporar tamén pois, novas informacións co traballo que vayamos facendo e tamén pois, integrando, non? o que xa se sabe, non? De algunha das, bueno, de Maiztegui tamén, non? Pois, ademais do que xa se sabe, coméntoche esta cuestión e esperemos, non? Que, bueno, nuns meses aí vamos algo máis. Gracias. Bueno, encantoume a túa pregunta, porque, bueno, é a verdade que este tema xa o traballei há un tempo, non? Pero logo quedou así un pouco na estantería, non? E, bueno, pois, gracias a Pablo, animeime a retomar este tema. Eu, pois, cando empecé a traballalo, pois, vin que os modelos eran, obviamente, Torner e Falla, pero cando estaba preparando a conferencia dixen, pois tamén está o cancionero de Pedrell, de Gerard, tamén pode haber algunha conexión, pero o que pasa que como xa non me daba tempo, sabes, a miralo así con máis calma. Pero sí, obviamente, é unha área a explorar, non, nos próximos traballos que faga sobre esta obra. O que eu diría é que, así como, obviamente, con Torner hai unha inspiración obvia, porque a obra chamase de un cancionero de Torner, e o subtítulo con Falla tamén sabemos pois da grande admiración que Orbón tiña con Falla, pero eu entre Orbón e Gerard nunca topei ningún tipo de contacto, sabes, ni sequera que soubesen un do outro, non? Entón, pois, eso penso que habería que primeiro establecelo, non? O sea, ata que punto, pois, Orbón, porque Gerard era coñecido pois en Inglaterra, tiña unha certa presencia, Orbón en Estados Unidos, pero tampouco son escenas que ao mellor se intercomunicasen moito. Entón, claro, para tirar calquera tipo de conclusións firmes, pois para mí o primeiro sería tratar de establecer non esa relación, sino ese coñecemento, non, que podería ter Orbón de Gerard. Pero, por outra parte, penso que tamén, aínda que esta conexión directa non se pode establecer, pois tamén me interesaría tratalas cara a cara, o sea, de lado, side by side, cara a cara, non? Porque, obviamente, temos Pedrell, non? O grande musicólogo catalán español, Pedrell, Falla, Pedrell, Gerard, o sea, outra xenealoxía, e logo temos Falla, Orbón, o sea, quer dicir que máis que o mellor ser fillo unha da outra, o mellor son curmás ou son primas, non? E tamén este tipo de relacións tamén me parece moi interesante, non? Nestas interconexións, non, que tamén falei con Anglés, non, atopamos todo este tipo de interconexións entre diferentes partes do exilio, entón, pois, sí que no futuro mirarei esta cuestión con máis calma, desde logo. Moitas gracias. Bueno, mi turno. Gracias, Samuel, por la pregunta que me ayuda tal vez a explicar muchos de los flecos que quedan en ese panorama tan amplio y tan tal vez precipitado que se plantea. En el proceso de decantación y de la fractura que se produce dentro de la cultura institucionista, yo he ido dejando, en ese relato rápido, he ido dejando determinados sectores al margen, ¿no? Y uno de ellos es precisamente el que se puede articular en el torno de la Universidad de Cambridge, fundamentalmente en una figura como Jiménez Fraud, ¿no? Y ese entorno, es decir, y si lo he ido haciendo así, primero, bueno, por falta de tiempo, pero en segundo lugar por una convicción en la manera de seleccionar en el proceso de la construcción de ese institucionismo desde el punto de vista político, centrarme en aquellos que van a mantener de una forma decidida el compromiso con la defensa de la República, ¿no? Es decir, desde el punto de vista individual, es decir, Alberto Jiménez Fraud, en alguno de esos textos a los que hacía referencia, yo siempre le he contrapuesto de una forma probablemente injusta y un tanto moralista, pero le he contrapuesto con otra figura icónica que es Pablo de Azcárate, dos personas
de la misma generación que van a tener actitudes radicalmente opuestas a la hora de afrontar la defensa de la Segunda República, ¿no? Fundamentalmente durante la guerra. Mientras Pablo de Azcárate renuncia a su puesto, cómodo puesto en la Sociedad de Naciones para ponerse al servicio y poner su talento al servicio de la República, Alberto Jiménez Fraud utiliza la amistad que tiene con Pablo de Azcárate primero para encontrarse o para situarse en Londres al comienzo de la guerra y luego finalmente para que proteja a su hijo de que no vaya cuando le corresponde la entrada a filas, no vaya a luchar en la guerra. Pablo de Azcárate manda a sus hijos a luchar la guerra y Alberto Jiménez Fraud, en ese momento, en el momento que le toca ir al proceso del frente, decide ser mucho más amigo del duque de Alba, representante de Franco en Londres, que de la Segunda República. Desde el punto de vista del que yo trabajo, que es el de la política, es decir, desde las culturas políticas, explicar y evidenciar ese proceso que se da mucho en el exilio de Londres, del que el año pasado tuvimos un seminario del Hexel en el que también hablamos, incluso tuvimos la posibilidad de tener a descendientes de Jiménez Fraud en una tertulia muy interesante. Se veía claramente ese proceso de la concepción o de la despolitización o de la toma de conciencia política de una forma muy diferente en torno a la defensa del republicanismo. Entonces, cuando hablamos de exilio republicano, es decir, tomar partido o explicar las posiciones de determinadas figuras del institucionismo, que curiosamente son las que luego se han reivindicado en la transición, y al final yo hablaba precisamente de que lo que vino después tiene poco que ver con el institucionismo político que brilló durante la Segunda República, va prácticamente por eso. Es una elección de posición en la medida en que yo considero que ese grupo que se puede estar ahí, por supuesto, forman parte del institucionismo, pero forman parte de una visión no tan republicana del institucionismo. Y hay que decir que el institucionismo siempre fue un proyecto político accidentalista desde el punto de vista de la configuración política, pero la evolución de las distintas generaciones y las decisiones de las jóvenes generaciones que se habían formado fuera de poner su talento al servicio de la Segunda República, me parece que es realmente, por lo menos a mí, es decir, que al final soy el que decide sobre qué escribe y qué le interesa, son aquellas figuras que me parecen legados más reivindicables desde el punto de vista de ese proceso y de esa concienciación política en la que yo creo que a muchos nos ha llevado a trabajar en el exilio republicano. ¿Alguna pregunta más? María. Yo tengo dos preguntas, una es para Jorge y la otra para Eva. Pues siguiendo la conversación, Jorge, de lo que estabas diciendo, claro, tú acotas muy bien tu campo, diciendo que hablas de exilios políticos y que hablas de política y tal. Pero a mí me parece que el término legado, que también usas en tu título, requiere más matices en el sentido en el que hay una visión muy pesimista por tu parte, acabas con las palabras nostalgia, fracaso, habrá apuntado aquí obsoleto. Pero yo, incluso en el recuento que has hecho, veo cosas que me parece que no están solo en los institucionistas que están en el exilio republicano, en el pensamiento, por ejemplo, todo lo que has dicho de la crítica a la técnica, todo lo de la reivindicación de la memoria, de la importancia para España de recuperar la memoria del exilio. Es decir, hay ideas allí que son muy transversales dentro del exilio, que yo creo que son muy válidas, y vamos, lo de la crítica a la tecnología y a la razón y todo eso, o sea, eso es un trabajo de integrar el pensamiento del exilio dentro de grandes corrientes de pensamiento de la posguerra, y a mí eso me parece válido, porque el legado es lo que queda cuando las personas se mueren, si quieres, ¿no? Y es responsabilidad nuestra actualizar ese exilio, resignificar ese legado y resignificarlo ahora, ¿no? Y después hay otra vertiente que te quería un poco provocar para que pensaras, y es el legado pedagógico del institucionismo, que está en México. Que yo sepa, yo no soy experta en esto, pero claramente en México hay una herencia institucionista en los colegios y tal.
y a lo mejor en otras partes de América Latina que yo no sé. Y luego, como tampoco sé mucho de pedagogía, por mucho que la institución libre o la reinvención de las mismas instituciones hoy día no tengan significado, eso no quiere decir que en otros espacios no haya como líneas genealógicas que podamos recuperar, ¿no? Y que es porque aunque la evaluación que has hecho política, no tengo grandes desacuerdos contigo, pero eso no quiere decir que no podamos recuperar aspectos que son muy válidos de una herencia democrática muy progresista en cuanto a la pedagogía y tal, para el ahora, ¿no? Bueno, un poco eso. Y después, Eva, tenía dos preguntas, una muy corta, pero a lo mejor no banal. Has utilizado la palabra memorialización y no entiendo realmente lo que quieres decir cuando dices memorialización, en el contexto de lo que estabas diciendo. Si lo puedes explicar más. Y luego, tú sabes que mi interés y el poco saber que yo tengo sobre estas cuestiones del exilio y la música y tal tiene que ver con la geopolítica de la Guerra Fría. Entonces, cuando has mencionado las trayectorias de Orbón, pues hay cosas que me han saltado, como Tanglewood, como que primero estuviera con la Revolución Cubana, pero luego se fuera a Nueva York. Y en el contexto, digamos, de la política de la estética, de la Guerra Fría cultural, el sentido en el cual, ¿sabes?, el lado de la democracia liberal abraza la modernidad y el arte abstracto y en música la dodecafonía, etcétera, todas esas cosas que tú sabes bien y que el franquismo mismo, cuando has dicho que el franquismo recoge cierta música moderna, es precisamente, me parece a mí, en ese contexto de modernizar España y de hacerla pues que hay una traducción y una comparabilidad en España, tanto en el arte abstracto como en un tipo de música que hace a España pues tan moderna como el resto de Occidente, ¿no? Entonces, me pregunto si hay una lectura posible de Orbón moviéndose en esos círculos. ¿Y cómo se traduce eso en América Latina? Porque yo creo que eso en América Latina no funciona de la misma manera que está funcionando en Europa. Muchas gracias, Maripaz, porque realmente pones el dedo en algunos de los aspectos esenciales que son necesarios explicar. Claro, como he ido muy rápido, pero toda la cultura política institucionista, lo he dicho al principio, llega bastante agotada desde el punto de vista de lo que se entiende como proyecto político articulado, es decir, a la propia configuración de la Segunda República. Dije al comienzo que no había un partido político que pudiéramos definir como institucionista, sino que esas sucesivas generaciones y esa impregnación del institucionismo estaba calando de forma transversal con figuras que se sitúan en distintos partidos políticos, ¿no? Y que incluso al final de la guerra hay generaciones formadas del institucionismo, como puede ser la generación de los Azcárate jóvenes que van a estar militando en el PC y son profundamente institucionistas, ¿no? Es decir, hay un proceso de agotamiento de la cultura política que es un aspecto que a mí me interesa singularmente, cómo se produce ese proceso digamos, de desagregación de conceptos que, como tú bien dices, van a estar presentes de forma transversal en el exilio político de una forma bastante evidente. La visión pesimista, que yo creo que la tengo en el sentido, sobre todo en el caso del institucionismo, es que creo que pierde capacidad de actuación política como colectivo, es decir, no hablo de individualidades, yo siempre trato de establecer marcos de análisis dentro de esa categoría de las culturas políticas, evidentemente construcciones que se producen desde la abstracción en la medida en que considero que llegan a no tener una capacidad de acción política y que hay un ejercicio de construcción de un discurso absolutamente nostálgico. Y cuando vas a ver el boletín de la institución en los años 50, 60, 70, están incluso reproduciendo una estética de una cultura política decimonónica, es decir, que es el origen del institucionismo al fin y al cabo, ¿no? Es decir, y que además, como toda una cultura organicista en un momento de crisis del liberalismo, es decir, hay una parte de ese sector que viene del institucionismo que va a tener una tentación corporativa.
alternativa, es decir, que va a encontrar en el corporativismo, en un momento en que el corporativismo se convierte en una construcción alternativa a la democracia liberal, es decir, ante el miedo a las masas que aterra a Castillejo, por ejemplo, o el miedo a las masas que aterra a Jiménez Frau, es decir, que no están en un proceso de construcción de una sociedad de transformación mucho más amplia, sino que han ido reduciendo y acotando las aspiraciones de esos padres fundadores a los que alaban, es decir, que realmente en las propuestas de Giner y en las propuestas de Bartolomé Cossío hay una intención de una acción a través de la pedagogía y a través de las políticas, sobre todo educativas, de transformación bastante más amplia, de largo plazo, es decir, pero las reglas de juego cambian, es decir, la propia polarización de la República, las fracturas de la guerra hacen que su, digamos, percepción armonicista, organicista, progresiva, que carezca de sentido, porque hay que decidir si se está con unos o si se está con otros. Hay un texto que siempre leo y que lo quité de la intervención, que es el texto de Araquistáin en su libro del pensamiento liberal contemporáneo, ¿no? Es decir, donde hace una valoración del institucionismo que creo que es muy significativo. Bueno, lo tengo por aquí, pero es decir, lo he leído muchas veces, entonces tampoco quiero... Pero es clave en torno a la percepción que se van a tener. Aquí está, en el pensamiento español contemporáneo. Nadie honradamente puede negar que el krausismo, penetrado hasta las capas más apartadas de la burguesía española, a través de todas esas instituciones creadas e inspiradas por Giner de los Ríos, hizo mejores hombres a los españoles. ¿Los hizo también mejores ciudadanos? No me atrevo a juzgar, pero hay un dato que me inquieta. Cuando en 1936 el ejército se subleva contra el gobierno constitucional, los krausistas y los educados por el krausismo, con muy pocas excepciones, aquí se pasa, Araquistáin, desaparecieron del trágico escenario y se inhibieron en la defensa de la República. Eran por principio enemigos de la violencia, lo mismo de los agresores que de la de los agredidos, y se declararon neutrales y espectadores lejanos. Eran lo que se llamó la Tercera España. Todos pecamos contra la Segunda República Española, los amigos por omisión o imprevisión, acaso casi tanto como los enemigos, pero el pecado por la inacción e inhibición de esa Tercera España, utópica, pero sobre todo cómoda, fue uno de los más graves. Es decir, esta visión de Araquistáin, es decir, es una visión bastante compartida en lo que es en el campo que yo trabajo, en el campo de los partidos y de las culturas políticas, ¿no? Es decir, en esa sensación, es decir, el papel del institucionismo queda diluido de una forma bastante clara, más allá del momento del gobierno de la esperanza, donde se producen de alguna manera esa dicotomía entre lo que era el institucionismo que funciona en La Habana y luego la presión de la segunda afiliación de todos ellos a los partidos políticos. Y creo que ya está. Ya está, y muy breve, por favor. Sobre los la memorialización, la verdad es que en la versión más amplia de esta charla sí que citaba algún trabajo de las ciencias sociales sobre memorialización, Bárbara Mistal y Astrid Erl y otras personas. Y yo el sentido que él usaba sería pues cómo sobre un evento, una persona o una realidad pues se seleccionan determinados rasgos o determinados hechos, ¿no? Sobre esto, y luego pues son los que se codifican, ¿no? Son los que pasan a formar parte de la memoria. Y sobre Orbón, en estos eventos, en esta atención que se le dedica en los años 80 por parte de la prensa asturiana, de las instituciones, para mí sí que hay una intención pues bastante clara un poco de transformarlo, ¿no? Además ya está hacia el final de su vida, pues de erigirlo un poco, ¿no? Pues como el gran compositor asturiano del siglo XX, que pues no es que, no tuvieron un Beethoven ni nada de esto, y iba por ahí, ¿no? Por ese sentido. Si a lo mejor la palabra memorialización no la he usado bien o no es la correcta, pero bueno, creo que se entiende, ¿no? el proceso. Y luego el tema de la Guerra Fría es muy interesante, ¿no? Porque Carol Hess es la que ha escrito un libro sobre el panamericanismo en música,
Y claro, lo conecta totalmente, ¿no?, con las aspiraciones de la Guerra Fría, ¿no? Todo este interés, ¿no?, súbito de Estados Unidos, con, ya digo, con mucha financiación de departamentos de Estado potentes, ¿no?, por crear esta supuesta hermandad, ¿no?, entre las Américas, ¿no? Y el papel de Orbón es, lo que has comentado me parece muy interesante y me da bastantes ideas, ¿no?, para seguir trabajando, porque estaba pensando que realmente los eventos que he hablado de Festival de Música de América y España, que se celebran en Madrid 3 veces, 64, 67 y 70, es un poco como el franquismo intentando un poco acoplarse a esta idea, ¿no?, porque sí que llevan a muchas de las grandes figuras de estos circuitos panamericanos, y yo creo que es un poco un intento así, pero no llega a cuajar así mucho, ¿no? O sea, no llegan a lo mejor integrarse plenamente España, ¿no?, en estos circuitos panamericanos. Y lo que me resulta interesante es que tal vez Orbón hubiese podido ser una figura que consiguiese, ¿no?, pues, incluir a España o trabar este entendimiento entre España y estos circuitos panamericanos, pero por lo que sea no tuvo interés. Ya te digo que es un tema que ahora que lo has sugerido me gustaría, ¿no?, pues trabajarlo y un poco pues intentar dilucidar por qué, ¿no? O sea, ya he dicho que Orbón sí que vuelve a España, pero regresó increíblemente deprimido por razones personales, ¿no?, porque sentía que su conexión con su familia pues no, y a lo mejor fue por eso, ¿no?, que a lo mejor no él pudiera ser esa figura, pero no llegó a cuajar, ¿no? Pero ya te digo que aquí entramos tal vez un poco en el terreno de especulación, pero sí, realmente es una línea que me gustaría darte las gracias porque me parece una pregunta que me gustaría seguir trabajando en el futuro. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a las 3 personas intervinientes. Yo me quedo con mis preguntas anotadas, pero como lo bueno de estas sesiones es que pasamos mucho tiempo juntas, podemos seguir charlando. Les emplazamos a las 17:45. No. Por supuesto, sí.